A lo largo de nuestra existencia se entretejen momentos en que el alma se ve confrontada con la sensación de vacío, la carencia de algo esencial que parece haberse desvanecido. En el devenir diario, desde las rutinas más sencillas hasta las crisis que sacuden nuestras certezas, cada experiencia se torna en un reflejo de lo que habitamos en nuestro interior, revelando aspectos inexplorados de nuestra esencia. Resulta innegable que, en algún instante, nos enfrentamos a episodios en los cuales la ausencia de una persona o de una circunstancia vital desencadena sentimientos de desamparo y desorientación. Sin embargo, más allá de la pérdida aparente, lo que realmente se manifiesta es una invitación a reencontrarnos con nosotros mismos y a emprender el camino hacia el despertar espiritual. Imagina, por ejemplo, la jornada de un trabajador que, entre el trajín de su vida profesional, se percata de que la monotonía y el desencanto han invadido su existencia. O piensa en alguien que, al despedirse de un ser querido, siente que el mundo se ha tornado sombrío y sin sentido, como si la luz interior se hubiera extinguido. En cada una de estas situaciones, la realidad nos enseña que el dolor no reside tanto en la pérdida externa, sino en la desconexión con la fuente interna que nos da vigor y propósito. Tal desconexión es una señal inconfundible de que hemos dejado de nutrir nuestra alma y que es momento de retomar el control de nuestro destino espiritual. Carl Gustav Jung, figura insigne en el ámbito del pensamiento psicológico y espiritual, insistía en que lo que rehúye nuestro interior se manifiesta de forma recurrente en nuestra vivencia cotidiana. Según su visión, las crisis emocionales y los desajustes en nuestras relaciones no son sino espejos que reflejan heridas profundas aún sin sanar. De esta manera, cuando sentimos el peso de la ausencia o la incapacidad para suplir lo que falta, en realidad se está haciendo patente la carencia de una conexión genuina con nuestra identidad más auténtica. La sabiduría de Jung nos insta a enfrentar, con valentía, esos recovecos sombríos de nuestro ser para transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento y liberación. En ocasiones, se asume erróneamente que la plenitud depende de factores externos, tales como la presencia de alguien que complete lo que nos falta, o el logro de metas que, supuestamente, sanan nuestras carencias. No obstante, esta perspectiva omite una verdad ineludible: el verdadero poder reside en la capacidad de autoabastecimiento, en el descubrimiento de la fuerza interna que nos permite transitar por la vida sin depender de elementos ajenos. Resulta, pues, esencial aprender a llenar nuestro propio horizonte emocional con recursos internos, en lugar de buscar en el exterior la confirmación o el alivio de nuestras inquietudes. Considera la historia de un joven que, tras el distanciamiento de una amistad que parecía inamovible, se encontró sumido en un estado de desesperanza. A simple vista, podría interpretarse que el afecto perdido era la causa principal de su abatimiento. Sin embargo, una mirada introspectiva reveló que lo que realmente faltaba era la conexión consigo mismo. Este descubrimiento abrió la puerta a un proceso de transformación personal, en el que el joven optó por explorar nuevas formas de relacionarse con sus emociones, encontrando en la meditación, la lectura y el diálogo interno, el medio para reconstruir su sentido de identidad. La lección es clara: el vacío que se experimenta no es atribuible únicamente a la ausencia de lo que se creía indispensable, sino a la incapacidad para reconocer y nutrir la totalidad del propio ser. La incapacidad de reconocer nuestra propia valía nos conduce a buscar en otros aquello que nos falta, estableciendo vínculos que, lejos de ser fuente de plenitud, se convierten en ataduras emocionales que repiten ciclos de dependencia y frustración. Frente a este panorama, emerge la necesidad de adoptar una postura de autoconocimiento y aceptación, abriendo el camino a una vivencia más plena y consciente. Imagina,
además, el escenario de una madre que, al experimentar el alejamiento de un ser querido, siente que cada rincón de su existencia se torna opaco. En vez de resignarse a la tristeza, decide emprender un viaje interior que la lleva a reconectar con recuerdos, pasiones y habilidades que había relegado al olvido. Este proceso de reconexión no solo le permite superar la sensación de pérdida, sino que también la impulsa a descubrir nuevas facetas de sí misma, fortaleciendo su espíritu y ampliando su capacidad para amar de forma incondicional. De este modo, la experiencia dolorosa se transforma en un catalizador para el renacimiento personal. El paradigma propuesto por Jung en torno a la proyección psicológica se muestra de forma reveladora en estos contextos. A menudo, asignamos a otros la responsabilidad de completar nuestras vidas, como si la presencia externa fuera la llave maestra para alcanzar la integridad. Sin embargo, esta atribución errónea nos conduce a depender de fuentes externas de validación, impidiéndonos reconocer la abundancia y la riqueza que habitan en nuestro interior. La tendencia a idealizar a la otra persona como salvadora o como solución a nuestras inquietudes emocionales es, en realidad, una manifestación de lo que aún no hemos integrado de nuestro propio ser. La sabiduría junguiana nos invita a descifrar esos símbolos y arquetipos que se proyectan en las relaciones, para entender que, en última instancia, lo que anhelamos es la unión con nosotros mismos. Por consiguiente, cada desencuentro, cada despedida, se erige como una oportunidad para explorar la intimidad de nuestra existencia. Cuando observamos que el vacío se instala en nuestro ánimo, es momento de detenernos y reflexionar, ¿acaso no es esta situación el reflejo de una desconexión más profunda? En vez de lamentar la partida de quien parecía llenar un espacio, es crucial cuestionarnos sobre la forma en que nos relacionamos con nuestro propio ser. ¿Hemos aprendido a regalarnos amor y aceptación sin depender de una presencia externa? ¿O permitimos que la ausencia de otro determine nuestro estado emocional? Estos interrogantes abren la puerta a un proceso de autotransformación en el que el reconocimiento de nuestras deficiencias se convierte en el primer paso hacia la sanación. La vida cotidiana nos ofrece incontables ejemplos que ilustran esta dinámica. Un estudiante que, al fracasar en una prueba, se sumerge en la autocrítica desmedida, olvidando celebrar sus logros y virtudes, un profesional que, al enfrentar la pérdida de un empleo, se siente despojado de su identidad, desconociendo que su valía no depende exclusivamente de un título o cargo. En cada caso, la lección subyacente es que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de abrazar tanto los aciertos como las imperfecciones, reconociendo que cada experiencia, por dolorosa que resulte, contiene el germen de una transformación interior. En este sentido, el camino hacia el despertar espiritual se presenta como una travesía personal y única, en la que la luz que buscamos no proviene de fuentes externas, sino de la profunda conexión con nuestra esencia. Es imperativo comprender que la autoexploración y la aceptación son herramientas fundamentales para romper con los ciclos de dependencia emocional que tanto nos limitan. El despertar, entonces, no es un destino fijo, sino un proceso constante de descubrimiento y evolución, en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia. La esencia del mensaje radica en la invitación a elegir conscientemente transformar el sufrimiento en una fuente de sabiduría y empoderamiento. No se trata de negar el dolor, sino de integrarlo y transmutarlo en energía vital que nos impulse hacia una existencia más plena y auténtica. Cuando somos capaces de ver en cada carencia la posibilidad de redescubrir nuestro potencial, la vida se revela en una dimensión completamente nueva, donde cada instante es una oportunidad para renacer. El legado de Jung nos ofrece un valioso marco teórico para comprender que el proceso de individuación, ese viaje hacia la realización personal, es fundamental para alcanzar un estado de armonía y equilibrio.
Según este enfoque, cada experiencia vivida, por dolorosa o confusa que parezca, forma parte de un entramado mayor que nos conduce a la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad. La confrontación con las sombras, los miedos y las inseguridades se erige como un rito de paso indispensable para lograr una conexión auténtica con lo que somos en esencia. Asimismo, la narrativa de la transformación personal nos enseña que la resiliencia no es un don inalcanzable, sino una capacidad innata que todos poseemos y que, al ser despertada, nos permite afrontar las vicisitudes de la existencia con una perspectiva renovada. En cada lágrima, en cada suspiro de desolación, se halla la semilla de una verdad mayor, la posibilidad de reconstruirnos a partir de lo que alguna vez nos hizo sentir incompletos. Así, el camino hacia la evolución espiritual se convierte en una danza sutil entre la aceptación de la fragilidad humana y el reconocimiento del inmenso potencial que reside en cada latido del corazón. En definitiva, el recorrido que hoy se nos presenta es, ante todo, una invitación a mirar hacia adentro y a descubrir la inmensidad de nuestro propio ser. Cada experiencia, cada desengaño y cada triunfo son piezas esenciales de un rompecabezas mayor, en el que la verdadera plenitud se encuentra en la integración de todas las facetas de nuestra existencia. El desafío consiste en liberarnos de las cadenas de la dependencia emocional y en aprender a ser dueños de nuestro destino, abrazando tanto la luz como la sombra que cohabitan en nuestro interior. Hoy, al iniciar esta conversación íntima, se nos ofrece la oportunidad de transformar cada herida en una lección de autoconocimiento, de convertir cada obstáculo en una escalera hacia la superación personal. No basta con evadir el dolor o con posponer el encuentro con nuestros miedos, es preciso confrontarlos con la mirada inquisitiva de quien desea crecer y evolucionar. La invitación es clara, escuchemos esa voz interna que nos alerta sobre lo que falta en nuestra vida, y abracemos el proceso de reconstrucción que nos conduce hacia una existencia más consciente y plena. En última instancia, el verdadero despertar espiritual radica en el compromiso con uno mismo, en la decisión irrevocable de no dejar que las ausencias o las carencias definan nuestra realidad. Es en el reconocimiento de nuestra propia imperfección donde se halla la semilla del cambio, y es a través del autodescubrimiento que logramos construir una vida fundamentada en la autenticidad y la libertad. Que cada paso que demos en este camino nos acerque a la esencia de nuestro ser, y que la sabiduría de grandes pensadores como Jung ilumine nuestro recorrido. Recordándonos que el mayor amor reside en el amor propio y en la capacidad de abrazar nuestra totalidad. Permítete, entonces, ser el artífice de tu propio destino. Transforma cada ausencia en una oportunidad para reencontrar tu luz, cada herida en una lección invaluable. Que la claridad interior se convierta en tu guía y la resiliencia en tu compañera de viaje, para que, al final de este trayecto, puedas mirar atrás y reconocer que el camino del despertar espiritual fue, en sí mismo, el regalo más profundo que te ofreciste. A lo largo de la vida, la búsqueda de un equilibrio interno se ha convertido en una tarea fundamental para alcanzar el bienestar emocional y espiritual. El desafío reside en distinguir entre el amor auténtico y la dependencia disfrazada de afecto, una distinción que es crucial para romper patrones autodestructivos y dar paso a una transformación profunda del ser. Esta reflexión se apoya en las enseñanzas de Carl Jung, cuyas obras, entre las que destacan El hombre y sus símbolos y Psicología y alquimia, insisten en que lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifiesta en nuestra realidad. Cite Turn 0 Search 0. Desde esta perspectiva, el ciclo de dependencia emocional se revela no como una mera reacción a la ausencia de otro, sino como la expresión de heridas internas no resueltas que se arrastran desde la infancia. Cada vez que un ser querido actúa de forma distante o indiferente, la mente interpreta este gesto como un reto, una provocación que reaviva viejas inseguridades.
En este contexto, la dependencia emocional surge como la ilusión de que la seguridad reside en el otro, mientras en realidad se trata de una carencia de autovalidación. Por ejemplo, la historia de Laura, quien repetía patrones de validación basados en la relación con su pareja, ilustra el mecanismo de búsqueda de una solución externa para sanar una herida interna. Ella no estaba enamorada del individuo en sí, sino de la sensación transitoria de protección que le proporcionaba. Como Jung expone, la sombra de lo que no hemos reconocido de nosotros mismos se proyecta en los demás si te turn 0 search 0. Lo cual nos invita a cuestionar si la conexión que experimentamos se fundamenta en un amor genuino o en una ilusión generada por la ausencia de autoconocimiento. El proceso de individuación propuesto por Jung implica reconocer que cada experiencia dolorosa es un espejo que refleja aspectos inexplorados de nuestro ser. Cuando interpretamos la indiferencia de otra persona como un ataque a nuestra valía, lo que en realidad se evidencia es la necesidad de sanar antiguos traumas. Freud, aunque con una visión distinta en algunos aspectos, también resaltaba la influencia del inconsciente en la repetición de comportamientos, apuntando a que lo reprimido regresa siempre. Una idea que se vincula estrechamente con la perpetuación de patrones emocionales insalubres. Asimismo, el sociólogo Zygmunt Bauman, en su análisis de la modernidad líquida, argumenta que la fluidez de las relaciones actuales fomenta la inestabilidad emocional, pues en un entorno de incertidumbre constante se dificulta la construcción de vínculos sólidos y duraderos. La sociedad contemporánea, en su incesante búsqueda de gratificación inmediata, ha contribuido a que numerosos individuos opten por soluciones efímeras para llenar el vacío existencial. La dependencia emocional se instala como respuesta a una carencia de sentido interno, y en este contexto, la responsabilidad de la transformación recae sobre cada persona. Somos nosotros mismos quienes debemos iniciar el proceso de cambio, que comienza con una introspección honesta sobre los orígenes de nuestros miedos y carencias. La integración de las enseñanzas de Jung, Freud y Bauman nos permite comprender que el camino hacia la plenitud pasa necesariamente por el reconocimiento y la sanación de nuestras heridas más profundas. Consideremos, por ejemplo, el caso de Pablo, un hombre cuya vida parecía regirse por el temor al abandono. La ansiedad que experimentaba cada vez que notaba un distanciamiento en su pareja no era fruto del amor verdadero, sino de una inseguridad arraigada en su infancia, marcada por la ausencia de un padre. Esta vivencia le inculcó la creencia de que debía luchar constantemente por recibir atención y validación. La evolución de su experiencia personal se vio reflejada en la transición que tuvo al comprender que el amor no se nutre de la dependencia, sino del reconocimiento de la propia valía. Pablo, al trabajar en su autoconocimiento, logró desmantelar los patrones que lo mantenían cautivo de un ciclo autodestructivo, evidenciando que la transformación individual es la semilla de una revolución en la forma en que concebimos nuestras relaciones. La intersección entre el pensamiento de Jung y la crítica social de Bauman subraya la importancia de la transformación interna en el contexto de una sociedad en crisis. Mientras que Bauman expone cómo la fluidez y la inestabilidad del entorno social generan vínculos efímeros y superficiales, Jung nos invita a mirar hacia adentro para descubrir la fuente de la autenticidad. La paradoja es evidente: en un mundo saturado de estímulos externos, la verdadera revolución se gesta en el silencio del alma, en el acto de reconectar con nuestro ser más profundo. Este proceso requiere de una valentía inquebrantable para enfrentar la propia sombra, desmantelar creencias limitantes y reconstruir una identidad que no dependa de factores externos para sentirse completa. El relato de figuras públicas que han transitado este camino resulta especialmente inspirador. Tomemos como ejemplo la vida de la célebre escritora y activista Maya Angelou.
En sus memorias, la autora narra cómo el dolor de la exclusión y el rechazo se transformó en una fuerza motriz para el cambio personal. Angelou, al igual que Pablo, descubrió que la clave para trascender el sufrimiento residía en aceptar su propia vulnerabilidad y convertirla en una fuente de empoderamiento. Su trayectoria demuestra que, aunque las heridas del pasado pueden marcar la existencia, es posible transformarlas en lecciones vitales para crecer y evolucionar. Otra figura emblemática es Nelson Mandela, quien durante décadas encaró el sufrimiento y la opresión con una dignidad que emergió de un profundo autoconocimiento. Mandela entendió que la lucha contra la injusticia y la discriminación no se libraba únicamente en el ámbito político, sino que comenzaba en el interior de cada individuo. Al asumir la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual, logró trascender el resentimiento y el odio, convirtiéndose en un símbolo de reconciliación y esperanza. En la misma línea, Carl Jung nos insta a ver en cada obstáculo la oportunidad de construir una nueva narrativa personal, en la que el amor propio sea la piedra angular de la existencia. La crítica freudiana, a pesar de sus diferencias con la visión junguiana, también arroja luz sobre este proceso. Freud sostenía que los conflictos internos se originan en la lucha entre el ello, el yo y el superyo, enfatizando la importancia de integrar las diferentes facetas de la personalidad para alcanzar una estabilidad emocional. En este sentido, el viaje hacia la autonomía emocional es un proceso de constante negociación interna, en el que la liberación de patrones destructivos abre paso a una vivencia más auténtica y satisfactoria. La conjunción de estas perspectivas invita a repensar las relaciones interpersonales como espacios de encuentro donde, en lugar de buscar la completitud en el otro, se cultive la capacidad de ser completos por uno mismo. En el entramado de la dependencia emocional se esconde una trampa sutil, la ilusión de que la presencia de otro puede suplir la falta de reconocimiento interno. Esta falacia se perpetúa en relaciones que se asemejan a una adicción, donde el alivio momentáneo que brinda la atención externa se convierte en el motor de un ciclo interminable de ansiedad y desesperación. La experiencia de Laura, que se vio atrapada en un patrón de validación externa, es un reflejo de esta dinámica. Su búsqueda constante por sentir la seguridad que otro le ofrecía es, en realidad, una señal de que la verdadera curación solo se alcanza al aprender a amarse sin condiciones. En palabras de Jung, la persona que mira hacia afuera, sueña, la que mira hacia adentro, despierta. Cite Turn 0 Search 0. La superación de este ciclo requiere un cambio paradigmático en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. La transformación individual es el primer paso para modificar la estructura social que, en gran medida, se alimenta de relaciones superficiales y dependientes. La sociedad actual, marcada por la inmediatez y la fugacidad de los vínculos, demanda una nueva conciencia que promueva la autenticidad y la responsabilidad personal. Es imperativo comprender que cada transformación interna repercute en el entorno y que el cambio colectivo se gesta en la suma de pequeños actos de autoconocimiento y autovaloración. En este contexto, el rol de la educación emocional y espiritual se vuelve esencial. Es necesario fomentar espacios de diálogo y reflexión que inviten a las personas a cuestionar sus patrones de comportamiento y a emprender el camino hacia una vida más plena. Las instituciones, tanto educativas como sociales, tienen la responsabilidad de promover una cultura que valore la introspección y el desarrollo personal. De esta manera, se podría contrarrestar la tendencia de la modernidad líquida descrita por Bauman, en la que las relaciones se diluyen en la inmediatez y el superficialismo. El desafío, por tanto, es doble, a nivel individual y colectivo. Cada ser humano debe asumir la responsabilidad de transformar sus heridas en oportunidades para crecer, adoptando la perspectiva de que el amor verdadero emana de un profundo conocimiento de uno mismo.
Al hacerlo, se logra no solo la libertad emocional, sino también la capacidad de influir positivamente en el entorno, creando lazos genuinos y duraderos. La integración de las ideas de Jung, que aboga por el encuentro con la sombra y el proceso de individuación, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una existencia más equilibrada y consciente. Es fundamental recordar que la verdadera metamorfosis no radica en la negación del dolor, sino en la capacidad de abrazarlo, aprender de él y transformarlo en una fuerza vital. La dependencia emocional, entendida como la búsqueda incesante de validación externa, es una barrera que impide el pleno florecimiento de nuestro potencial. Sin embargo, al asumir la tarea de sanar las cicatrices del pasado, se abre la posibilidad de construir relaciones basadas en el amor libre y genuino, en las que la unión entre individuos se sustenta en la autonomía y el respeto por la propia integridad. El camino hacia la liberación emocional y el despertar espiritual es un proceso de reconstrucción interna que demanda valentía, autoconciencia y compromiso. La integración de las teorías de Jung, junto con las críticas de Freud y la visión sociológica de Bauman, nos ofrece un marco de referencia robusto para entender cómo las dinámicas personales se reflejan en el tejido social. Cada paso que damos en el sendero del autoconocimiento es, en última instancia, una contribución a la transformación de nuestra sociedad, pues al sanar nuestras propias heridas, nos convertimos en agentes de cambio capaces de inspirar a otros a seguir un camino similar. Invitar a la reflexión sobre la diferencia entre amor y apego, entre conexión genuina y dependencia emocional, es un llamado a reconectar con la esencia que habita en lo más profundo de nuestro ser. Al reconocer que la seguridad y el amor no pueden encontrarse en la figura del otro, sino que deben germinar en nuestro interior, se rompe el círculo vicioso que nos mantiene atrapados en relaciones disfuncionales. La búsqueda de la autocomprensión se erige, entonces, como el pilar fundamental para una vida más auténtica y llena de sentido. Cada experiencia dolorosa, cada sensación de abandono, se transforma en una invitación a explorar los rincones más íntimos de nuestra existencia. La transformación individual no es un proceso aislado, sino que tiene un eco en el entramado social, proponiendo un cambio de paradigma donde la responsabilidad personal se convierta en el motor de una sociedad más consciente y comprometida. En palabras de Jung, la transformación es el resultado de la integración de la luz y la sombra Site Turn 0 Search 0. Recordándonos que la totalidad del ser es la clave para trascender las limitaciones impuestas por patrones heredados y estructuras sociales obsoletas. Por ello, el reto que enfrentamos no se limita a una simple reflexión personal, sino que se extiende a la capacidad de construir un futuro en el que la autenticidad y el amor propio sean la base de todas las relaciones. Cada acción, cada decisión de mirar hacia adentro y sanar, repercute en la creación de un mundo en el que el amor no se mida por la dependencia, sino por la libertad de ser uno mismo. La construcción de este nuevo paradigma requiere un compromiso firme y una visión que trascienda lo inmediato, reconociendo que el cambio real inicia en el interior y se expande hacia el colectivo. La clave para romper con los ciclos de dependencia emocional y construir una vida plena reside en el coraje de enfrentarnos a nuestras sombras, en la determinación de aprender a amarnos sin condiciones y en la voluntad de transformar el dolor en sabiduría. El camino hacia el despertar espiritual es arduo y exige una profunda introspección, pero es en ese viaje interior donde se gesta la verdadera libertad. Al adoptar las enseñanzas de grandes pensadores y aplicar esos principios en nuestra cotidianidad, forjamos la posibilidad de una existencia auténtica, en la que cada relación se convierte en una oportunidad para celebrar la integridad del ser. Hoy, al mirar hacia el futuro, recordemos que la transformación individual es la semilla de una sociedad más justa y consciente.
La responsabilidad de cambiar el curso de nuestra historia recae en cada uno de nosotros. Y es a través del autoconocimiento y la renovación interna que lograremos construir relaciones que nutran el alma y promuevan el bienestar colectivo. Con valentía, integridad y una inquebrantable fe en la capacidad de renacer, abracemos el reto de descubrir el amor verdadero, ese que no se basa en la dependencia, sino en la libertad y en el reconocimiento de nuestra propia grandeza. La búsqueda del sentido interno se revela como un camino sagrado en el que la visión gnóstica y la perspectiva de Carl Jung convergen para ofrecernos una comprensión profunda de nuestra existencia. Nuestros antepasados, en su sabiduría ancestral, comprendían que el vacío emocional no era simplemente la ausencia de algo externo, sino la señal de una desconexión con la divinidad interior. Hoy, retomando estas enseñanzas milenarias, se nos invita a encarar la soledad no como un castigo, sino como el escenario propicio para el despertar espiritual. El proceso de individuación que Jung describía como el devenir hacia quien realmente somos. En el corazón de esta filosofía se encuentra la idea de que cada ser posee una chispa divina, un núcleo inalterable que, al ser reconocido y nutrido, nos permite transitar por la vida con una fuerza y una autenticidad inquebrantables. Según Jung, hasta que no seamos conscientes de lo que habita en nuestro inconsciente, seguiremos llamándolo destino site turn 0 search 0. Este pensamiento resuena con la antigua sabiduría gnóstica, que enseñaba que el autoconocimiento es la llave para liberar al espíritu de las ataduras del mundo material. Nuestros ancestros utilizaban ritos, símbolos y mitos para transmitir la idea de que la conexión con el yo superior era el primer paso para sanar las fracturas del alma. Cuando hablamos del vacío emocional, debemos entender que éste no se disipa con el simple transcurrir del tiempo, sino con la acción consciente de reencontrarnos a nosotros mismos. La acción consiste en la valentía de adentrarse en los recovecos de la psique, de confrontar las sombras y de integrar aquellas partes reprimidas que, según Jung, se manifiestan en nuestras relaciones y experiencias diarias. Es en ese encuentro íntimo con nuestro ser interno donde se siembra la semilla de la transformación, pues al reconocernos en nuestra totalidad, nos volvemos capaces de llenar ese vacío con nuestra propia energía. Imaginemos por un instante a una persona que, como tantos, ha vivido sintiéndose incompleta al depender de la presencia o validación de otros. Esta persona, al igual que Laura o Pablo de nuestras historias anteriores, se encuentra atrapada en el ciclo de la dependencia emocional, buscando en el otro aquello que nunca ha aprendido a ofrecerse a sí misma. Sin embargo, la visión gnóstica nos enseña que el verdadero remedio para este estado no es la sustitución de una persona por otra, sino el retorno a nuestro centro. El reencontrarnos con esa esencia que siempre ha estado presente en nuestro interior. La acción consciente de cultivar el amor propio y la autocomprensión es, en esencia, una forma de reavivar esa llama interna que nuestros ancestros sabían mantener viva mediante prácticas espirituales y meditativas. Es importante recordar que la liberación total no se produce de un día para otro. Requiere un compromiso diario con el cambio y una reevaluación constante de tus patrones internos. Cuando decides cortar de raíz esos lazos emocionales, te abres a la posibilidad de descubrir nuevas facetas de ti mismo, de reconectar con tu verdadero poder interior y de vivir una vida basada en la autenticidad y la integridad. En este sentido, la experiencia de figuras como Nelson Mandela nos sirve de inspiración. Mandela, tras años de encierro y sufrimiento, eligió perdonar a quienes lo habían maltratado, entendiendo que cargar con el rencor solo prolongaría su propio dolor. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de transformar el sufrimiento en una fuerza renovadora que impulse el cambio personal y colectivo.
Cuando consigues liberarte del resentimiento y de la culpa, experimentas una transformación profunda en todos los niveles. Tu energía se renueva, tu mente se aclara y tu espíritu se eleva. Dejas de buscar validación en el exterior y empiezas a encontrar en ti mismo la fuente inagotable de paz y fortaleza. Es en este proceso donde te reconcedes y recuperas el control de tu propia historia. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras dejar atrás todas las cargas del pasado. Piensa en la ligereza de sentirte verdaderamente libre, en la posibilidad de tomar decisiones sin el temor constante al juicio o al dolor. Al cortar esos lazos, te abres a un sinfín de oportunidades y a una versión de ti mismo que quizás habías olvidado, esa que es capaz de reinventarse y de vivir en plenitud. Para poner en perspectiva este cambio, podemos recurrir a la metáfora del ave fénix, presente en diversas culturas y que también fue abordada por Jung en sus estudios sobre el simbolismo. Así como el fénix se consume en llamas para renacer de sus cenizas, tú también puedes dejar que la energía acumulada en el resentimiento y la culpa se transforme en la fuerza que te impulse a crear una nueva versión de ti mismo. Este proceso de renacimiento implica un acto de fe en tu propia capacidad de transformación, en tu derecho inalienable a vivir de acuerdo con tus propias verdades y a construir un futuro lleno de posibilidades. Es fundamental entender que alejarse de lo que te hace daño es, en realidad, un acto de autoafirmación. No se trata de rendirse, sino de reconocer que mereces algo mejor, que tu bienestar y felicidad son tan importantes como los de los demás. Al tomar la decisión de soltar lo que te impide avanzar, te conviertes en el arquitecto de tu propia vida, en lugar de ser un mero espectador de tu destino. Esta decisión, cuando se toma con claridad y sin arrastrar remordimientos, te da la fuerza para avanzar con paso firme hacia un mañana lleno de luz. Para lograr este cambio, te propongo que te plantees un reto personal. Cada vez que sientas la tentación de revivir viejos patrones, detente y recuerda que cada pensamiento, cada emoción, es una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo mismo. Puedes llevar un diario personal donde anotes tus avances y reflexiones, donde registres aquellos momentos en los que lograste cortar de raíz una conexión dañina y sobre todo, donde celebres cada pequeño triunfo en el camino hacia la liberación total. Finalmente, es crucial que sepas que el proceso de alejamiento, cuando se hace de la manera correcta, no es un acto de pérdida, sino de ganancia. Ganarás tiempo, energía y, sobre todo, la posibilidad de reconectar con tu verdadera esencia. Con el tiempo, verás que cada decisión valiente de soltar te acerca a la versión de ti mismo que siempre has deseado ser, libre, sereno y en completa sintonía con tu interior. Para concluir este viaje, quiero recordarte que cada paso hacia la liberación es un acto de poder. La transformación no ocurre de manera automática, pero con disciplina, autoconciencia y el coraje de enfrentar tus sombras, el cambio es inevitable. No permitas que la culpa o el resentimiento sigan gobernando tus decisiones, en su lugar, elige el camino del perdón, la aceptación y el amor propio. Si has llegado hasta aquí, es porque has decidido que mereces algo más, que estás listo para dejar atrás lo que ya no te sirve y para abrirte a un futuro lleno de posibilidades. Y recuerda, el verdadero alejamiento se da cuando te das cuenta de que tu felicidad no depende de la validación de otros, sino de la firme convicción de que tu bienestar es primordial. Ahora, te invito a que pongas en práctica estos conceptos en tu día a día. Empieza hoy mismo a trabajar en tu diálogo interno, a soltar aquello que te pesa y a reconstruir tu entorno con personas y actividades que realmente te nutran. Al hacerlo, verás cómo poco a poco se va abriendo un espacio en tu vida para la paz, la creatividad y el crecimiento personal. Si sientes que este mensaje resuena contigo y que estás listo para dar el siguiente paso,
te animo a que compartas este video, a que te suscribas a nuestro canal y a que actives las notificaciones para seguir recibiendo herramientas y consejos que te ayuden en tu camino de transformación. Porque recuerda, cada decisión que tomas desde el amor propio te acerca a la vida que siempre has soñado. Te agradezco profundamente por haber llegado hasta este punto. Espero que estas reflexiones te sirvan de guía para liberarte de lo que te ata, para cerrar ciclos de manera definitiva y para abrazar una nueva etapa llena de luz y de oportunidades. La decisión de alejarte de aquello que te daña es, en última instancia, la decisión de vivir plenamente, de honrarte a ti mismo y de abrirte a un futuro en el que la felicidad y el bienestar sean tu principal motor. Este es el final de nuestro viaje por hoy, pero no el final de tu camino hacia la libertad y la transformación. Permítete sentir, crecer y avanzar con la certeza de que cada acto de desprendimiento te acerca a la versión más auténtica de ti. Recuerda que no estás solo en este proceso, juntos, podemos crear una comunidad de mentes fuertes y corazones valientes que se apoyan mutuamente en el camino del autoconocimiento. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este contenido te ha ayudado o te ha inspirado, no dudes en dejar tu like y en compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de este mensaje. Suscríbete para seguir recibiendo herramientas que te ayuden a vivir desde tu poder y a construir una vida en la que cada decisión sea un acto de amor propio. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el fascinante camino del despertar y la transformación interior.